Ya, he vuelto. A ver si me dicen hola y yo veo si puedo escuchar. Almendra, dime hola. Hola, profe, ¿cómo está? Eso, ahora Sí. sí. Listo. Ya, perfecto. Súper. Ahora sí las escucho. Ya, entonces, todo de nuevo. Entonces voy a darles algunas ideas sobre el texto de Perricone, luego sobre el texto de Monfort y Juárez, que tiene que ver con conciencia semántica o organización semántica y organización morfosintáctica, y luego les voy a contar cómo vamos a hacer la prueba. Ya, entonces ahora nuevamente voy a compartirles la pantalla porque tenía allí un PPT que se estaba presentando. Ya, ahí está. Que ustedes me habían dicho que sí se veía. Ya, entonces fíjense ustedes que hay algunas ideas relevantes que las partimos discutiendo al comienzo de este curso y que nos las volvemos a encontrar en este texto. Por ejemplo, lo primero que nos menciona Perricone, y es que este es un texto, como yo les decía, bastante simple de leer. Lo primero que nos dice es que efectivamente el proceso de adquisición de la lengua materna se desarrolla en un contexto comunicacional. Y aporta una segunda idea que dice que releva la importancia del entorno social e interactivo para facilitar su desenvolvimiento. Entonces, ahí está, si gustan, anotan estas ideas, ahí está una de las primeras cosas que yo voy a plantearles como discusión en la evaluación y que tiene que ver, ¿cierto?, con la manera en que empezamos este curso. Recuerden ustedes que cuando nosotros partimos este curso, lo partimos haciendo en términos de observar cuál era el efecto de el contexto en que un niño se cría los primeros años de su vida respecto del desarrollo del lenguaje. Ya, esa fue la entrada al curso. Y para ello trabajamos con un estudio de dos casos, los vimos, leímos acerca de ellos, y ustedes pudieron, todavía sin tener los elementos teóricos de la asignatura, pudieron observar que efectivamente, ¿cierto?, el, el componente genético, que es algo que vamos a ver en la unidad que viene, el componente genético predispone a los seres humanos a un tipo de lenguaje que es un lenguaje sofisticado. Sofisticado en términos, ¿cierto?, del lenguaje del mundo animal. Vimos que efectivamente, ¿cierto?, los seres humanos estamos predispuestos para conectarnos con nuestra lengua materna, que estamos predispuestos para la realización o la emisión fonética, ¿cierto?, de la lengua materna en la que estamos inmersos, pero que el contexto en que el niño o la niña crece, se desarrolla, vivencia este proceso es absolutamente fundamental. Y esa es una de las primeras ideas que está también aquí en Perricone. Es una de las primeras ideas que está aquí en Perricone y que tiene que ver con que durante todo el texto él asume que las condiciones para que la adquisición del lenguaje se produzca están mediadas por el entorno. De hecho, en alguna parte del texto, él hace alusión a lo que ocurre cuando estas condiciones no se presentan o cuando las otras condiciones que son necesarias para un desarrollo lingüístico, ¿cierto?, estándar, no se ven, por ejemplo, que existan problemas del tipo cognitivo o problemas, ¿cierto?, emocionales, perceptivos, etc. Entonces, lo primero que nos señala Perricone, es que el proceso de adquisición de la lengua materna se desarrolla en este contexto comunicacional. Y además de tener como primera condición la importancia del entorno social e interactivo, está
evidentemente, y esto también lo hemos señalado en clase, que el desarrollo perceptivo, cognitivo y afectivo, ¿cierto?, contribuyan o son condiciones también requeridas para el desarrollo y la evolución del lenguaje del niño y la niña. Cuando hablábamos del desarrollo perceptivo, por ejemplo, discutimos qué es lo que ocurre de alguna manera, por ejemplo, con los niños que tienen retos múltiples, los niños que tienen sordoceguera, los niños que tienen ceguera, los niños que tienen sordera, y cómo, ¿cierto?, la relación con el entorno, que está absolutamente mediada por los sentidos, ¿ya? El niño toca, ve, escucha, manipula, ¿ya? Repite, reproduce, imita, ¿ya? Eso todos ustedes ya lo saben. Eso está absolutamente mediado por los sentidos. Y cuando hay un problema que afecta a lo perceptivo, por ejemplo, el no escuchar el lenguaje hablado, porque el niño es sordo, evidentemente, ¿cierto?, va a tener un efecto y un impacto en su proceso de desarrollo lingüístico. Lo cognitivo, de todas maneras, ¿cierto? No confundir perceptivo con cognitivo. Un niño puede tener sordera o ceguera y no tener ninguna dificultad cognitiva, ya sus dificultades están a nivel perceptivo. Pero podemos tener un niño, ¿cierto?, que no tiene ninguna dificultad a nivel perceptivo, pero tiene dificultades a nivel cognitivo. Por ejemplo, tiene algún tipo de retraso del desarrollo, ¿ya? No necesariamente autismo, el autismo no es el único trastorno del desarrollo, sino que hay muchos otros que afectan el desarrollo, entonces son niños cuyas capacidades cognitivas, ¿cierto?, se ven de alguna manera afectadas por uno u otro trastorno. No vamos a hablar solo, no sé, de parálisis cerebral, sino que ahí hay una amplia gama de cosas que pueden ocurrir y que también puede llegar en alguna medida a afectar el desarrollo lingüístico, niños con habla tardía, etc. Y evidentemente un aspecto al que Monfort y Juárez, ¿cierto?, estos dos autores, él y ella, les dedican un capítulo completo que es al desarrollo psicoafectivo o al desarrollo de la afectividad como elementos fundamentales para el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos primeras ideas que las he rescatado del texto porque están, ¿cierto?, absolutamente vinculadas con lo que partimos conversando, y desde ahí viene una pregunta. ¿Ya? A ver, ¿cómo formularían ustedes esa pregunta en la prueba? Escríbanmela en el chat. Formulen la pregunta que vincula las ideas 1 y 2 con los casos que estudiamos en clase al comienzo del curso. En el chat. Vayan formulándola en el chat. ¿Cómo lo preguntarían ustedes? No tengo ninguna todavía. Vamos, atrévanse. ¿Cómo formularían esta primera pregunta? ¿Profe? Dígame. ¿Puede ser vincule el proceso de desarrollo cognitivo con... Ay, no me acuerdo qué decía el power. A ver, yo lo anoté. Perdón, Perceptivo, sí, cognitivo y afectivo.
Sí, vincule el proceso de adquisición de la lengua materna con el desarrollo perceptivo, cognitivo y la afectividad. Ya, ¿Puede perfecto, ser? ¿Sí? perfecto. ¿Cómo meteríamos a la pregunta que formuló Almendra? ¿Cómo meteríamos los casos? Ya, aquí la Constanza nos dice, ¿de qué manera la carencia de estímulos adecuados pueden afectar el periodo prelingüístico? Muy bien. Ahora quiero una tercera colaboración donde estén metidos los casos. Los dos casos que vimos, Víctor y Gin. La Almendra nos dio el contexto general. Constanza fue más específica en su pregunta. ¿Cómo podríamos, Almendra, ¿puedes escribirla para que Sí, nos quede enseguida. registrada? ¿Cómo pondríamos en ese contexto de estas dos preguntas los casos que vimos en clase? Voy a dejar la pregunta formulada para que ustedes la contesten en el chat, ¿ya? Para yo poder seguir avanzando. Ya. Entonces, existe un periodo crítico. Perfecto, ya. Daritza lo resumió en un periodo crítico, ¿ya? Yo diría, bajo los casos, diría argumente con los casos respecto del desarrollo, y ahí tomo la pregunta de Almendra, respecto del desarrollo perceptivo, cognitivo y afectivo, ¿cierto? Ejemplifique con los casos, vincule el proceso de desarrollo de la lengua materna con el desarrollo perceptivo, cognitivo y afectivo. Y yo diría acá, ejemplifique con los casos vistos y argumente si tenemos evidencia de la existencia de un periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Miren la media pregunta, pero fíjense con qué elementos tienen que construir. Esa pregunta está en la prueba. Por eso yo les estoy pidiendo que hagan ustedes el ejercicio de armarla, porque esa pregunta está en la prueba, ¿ya? ¿Qué elementos tengo que tener a la vista para contestar esa pregunta? Fundamentalmente lo que está dicho en estas dos primeras ideas, que son las ideas, y evidentemente hay que abrir las ideas para meterle, ¿cierto?, la teoría de fondo. Pero fíjense ustedes que hablamos de, aquí no habla, Perricone no habla de un periodo crítico, pero todo el tiempo subyace a sus ideas el que hay un momento en la vida del niño o la niña que, cuyo, cuyo efecto en el desarrollo lingüístico está mediado por todos estos elementos que él va analizando en el capítulo. Y entre las cosas que él rescata, y que yo lo puse aquí como una idea porque no lo había señalado ni lo habíamos discutido, está el juego. Entonces, él rescata en esto que tiene que ver con la interacción, ¿cierto? La vinculación con el entorno, habla mucho de limitación, como la imitación, ¿cierto? Es una poderosa herramienta para el desarrollo perceptivo, cognitivo y afectivo y evidentemente lingüístico. Y entonces en algún momento Perricone señala que el juego es una actividad que es una actividad connatural a la infancia, evidentemente, es un vehículo a través del cual los niños construyen signos, significantes y significados en un proceso que ocurre aproximadamente en los 2 primeros años de vida. Y él va dando, por ejemplo, esta situación. Cuando un niño o una niña pasa desde la dualidad está, no está, ¿ya? Que es el típico juego donde, por ejemplo, un adulto se cubre la cara y luego se destapa la cara, se cubre la cara y se destapa la cara. Entonces, ese juego lo que presenta es una dualidad, que es el juego de aparece, desaparece o está o no está. El niño o la niña disfruta muchísimo de ese juego, porque en el fondo lo que está construyendo es una realidad que aparece en determinadas circunstancias y que también desaparece. Pero ese objeto sigue estando allí. Supongamos que yo tengo una mamadera en mis manos o un juguete, esto no es un juguete por un niño, pero supongamos que yo tengo, no sé, un osito
una muñeca, qué sé yo, y estoy haciendo justamente esto, está, no está. Cuando yo tapo el objeto, lo que está haciendo el niño es un ejercicio de entendimiento de que ese objeto sigue estando allí, pero yo no lo estoy viendo. ¿Ya? Cuando el adulto se tapa la cara, el niño está expectante, de alguna manera asume que ese adulto sigue estando allí, ¿cierto? Pero tiene el estímulo inmediato, es decir, este objeto está presente. Lo veo o no lo veo, pero el objeto está presente. No obstante, en el juego, ¿cierto? Aparece un elemento de simbolización que es de desarrollo complejo y que tiene que ver con que yo represento con un objeto otro objeto o imagino que tengo un objeto. ¿Ya? Que esa es la simbolización en el juego. Por ejemplo, los niños toman un bebé, una muñeca, un muñeco, y hacen como que le dan mamadera. Puede que no tengan la mamadera, o puede que tengan, ¿cierto? No sé, voy a buscar un objeto, un plumón, ya, esto, que no es una mamadera, entonces hacen como que le dan mamadera. Este tránsito de la presencia-ausencia de un objeto a la simbolización y a la construcción de significantes y significados que no están presentes, es posible que ocurra en los 2 primeros años de su vida. Cuando el niño ve una vaca, está viendo un libro y ve la vaca y hace mu, y ve un caballo y hace, lo que está haciendo es atribuyéndole a esa imagen eh, una representación de algo, ¿cierto?, que él puede traer a la mente porque ha tenido la experiencia de ver una vaca mugiendo, aunque sea en un video, el adulto le ha dicho cómo suena, ¿cierto?, los cascos de un caballo, y él está, ¿cierto?, en el juego incorporando esa simbolización. Y entonces el objeto se convierte en una mamadera que el niño, ¿cierto?, o la niña emplea, el objeto lo emplea para representar un objeto que no está presente. Ese tránsito se produce a través del juego, y ojo, que Perricone dice, para que pensemos en el caso de Ginny. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el caso de Ginny, una de las cosas que se estudió con Ginny, porque existían los medios. El caso, acuérdense ustedes que el caso de Víctor fue un caso que tenía como un siglo de anterioridad al caso de Ginny. Cuando a Ginny la encontraron, evidentemente entre todas las pruebas que se hizo para estudiar su estado nutricional, afectivo, estaba este test, ¿cierto?, o estas pruebas de inteligencia que a ella se le habían aplicado. Y si ustedes recuerdan, a Ginny la encontraron cerca de los 10, 11 años, y entre las conclusiones que levantaron los psicólogos que la atendieron, era que ella tenía un desarrollo cognitivo cercano al de un niño de 2 años. Es un elemento súper importante, de 2 años. Es decir, la presencia del entorno, la estimulación, el escuchar, ¿cierto?, estar en un entorno hablado, y el juego, entre otras cosas, generan desarrollo cognitivo. Esto que está aquí, que yo les estoy señalando en el punto 3, y que es una idea que está en Perricone, ¿cierto?, indica que no solamente accedemos al desarrollo lingüístico a través de un entorno, todos los elementos anteriores, sino que también el juego permite ir construyendo significados que van a permitir que el niño se vincule, ¿cierto?, en situaciones cada vez más complejas y más lejanas al referente. Es decir, ya no es solo el objeto que está presente, sino que también es el objeto que no está presente, pero del cual yo puedo hacer referencia o puedo simular que este es el objeto que no está presente. No sé si entienden esa idea, que tiene que ver con la construcción de la simbolización a través del juego. Yo me imagino que esto del juego ustedes lo han visto en otras asignaturas. Yo no voy a profundizar más ahí,
sino que vincularnos con también el desarrollo, ¿cierto?, lingüístico o la potenciación del proceso comunicacional. Si hay preguntas me las pueden ir haciendo, por favor, ¿ya? Y aquí está, en esta diapositiva está exactamente lo mismo, en el punto 4 dice, en un comienzo, un niño pequeño solo puede referirse a los objetos por las reacciones que provoca su presencia o su ausencia. Él está, no está. Pero esto cambia, y aquí aparece el concepto adecuado, ¿cierto? Cuando ese niño o niña es capaz de hacer imágenes mentales. Imágenes mentales. ¿Qué es una imagen mental? Es una representación de un objeto que podemos evocar. Por ejemplo, si yo en este momento les pidiera que evocáramos la imagen de una vaca, piensa usted en una vaca. Probablemente, ¿cierto?, todas nuestras imágenes mentales son similares. Estamos imaginando una vaca, café o blanca. Si es café, ¿cierto? Café con manchas, si es blanca con manchas negras o negra con manchas blancas, como ustedes quieran, es blanca con manchas negras, de un tamaño más o menos estándar. Puede que nuestras diferencias estén en el entorno, a lo mejor unas se las están imaginando en una lechería, otras se las están imaginando en la pradera, esa imagen idílica de la vaca en la pradera. Eso, y yo podría decir, vamos a jugar entonces, ¿cierto?, con animales. Vamos a elegir las vacas. Busquen un objeto que represente su vaca. Su imagen mental está aquí. Ustedes tienen aquí la imagen mental de una vaca. Por lo tanto, no tienen problemas en buscar un objeto que represente la vaca. Y probablemente van a decir, ¿cierto? En el fondo, están construyendo a partir de su imagen mental una relación de simbolización. Y esto ocurre, ¿cierto?, una vez que un niño o una niña ha tenido la posibilidad de entrar en esta dinámica, de ver que los objetos están, no están, ya, están, no están, y que luego yo puedo decir, ¿dónde está el teléfono? ¿Ya? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo hacemos para el teléfono? Y el niño puede evocar la imagen del teléfono. Y el niño puede hacer así, como que llama, y puede hacerlo en su mano. Puede hacerlo en su mano, ¿cierto? Se puede poner así, puede hacerlo. Bueno, los niños ya no hacen así porque esos teléfonos no los conocen. Puede hacer así y se puede poner así, o puede tomar un objeto y decir, ¿cierto? Dice, ya, la mamá le dice, llama a papá, y el niño toma un lápiz y se pone así. Eso es algo que se produce cuando también los niños están expuestos a ambientes que le permiten, ¿cierto?, incorporar este juego que va a permitir la simbolización y también la construcción de significados después. Una quinta idea es que este proceso de construcción de imágenes nutre el pensamiento. Fíjate tú, aquí está el caso de Ginny. Nutre el pensamiento. Ginny no tenía, además de no tener estímulos, además de escuchar a los seres humanos, al papá con el que ella interactuaba, un par de palabras que era perdón. Recuerden que habían dos palabras que ella sabía, era perdón. ¿Cuál era la otra palabra? Siéntate, parece que era la otra. No sé si alguna de ustedes la recuerda. Habían dos palabras que ella reconocía y sabía decir. Una era perdón y la otra era siéntate, parece. ¿Ya? Fíjate que en el momento en que a ella se le priva de no solamente del contacto, de la estimulación, de la relación con un otro, sino que también se le priva de la posibilidad de desarrollar estas imágenes mentales que nutren el pensamiento. Y entonces su desarrollo cognitivo se ve afectado por la falta de esta interacción. Por lo tanto, podríamos aquí levantar una hipótesis, y es que existe una relación entre lenguaje y desarrollo cognitivo. Fíjense ustedes, ¿ya? Lenguaje y desarrollo cognitivo.
Ahora, esto, estamos señalando, esta construcción de imágenes, favorece la comunicación gestual, la comprensión de hechos y situaciones, la oralidad, ¿ya? El lenguaje interior, que es tan importante esto cuando yo hablo conmigo misma, que es buena parte del día uno está hablando con uno mismo, está diciendo, a ver, ¿qué hago en este caso? No lo oraliza, pues se lo dice a usted misma. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Cómo me organizo? Fíjense que estamos todo el día hablando en nuestro lenguaje interior. Sobre todo cuando esos días que no sé en qué condiciones estarán ustedes, pero en que estamos encerradas estudiando o están solas en casa, ¿cierto? El día que les ha tocado quedarse solas, entonces usted está organizando su vida consigo misma. Entonces dice, a ver, ya, primero me ducho y luego tomo desayuno y de ahí me pongo a estudiar. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me organizo? Voy a estudiar voy a leer primero, después voy a hacer un resumen, después voy a prepararme algo para... Esa vida interna que usted tiene consigo mismo está mediada por el lenguaje. Y es uno de los efectos que produce también, ¿cierto?, la capacidad de construir estas imágenes mentales. Y en el caso del niño, más adelante, el pleno uso de la lengua materna. ¿Ya? Vayan preguntándome si tienen dudas hasta ahí. Estoy tratando de avanzar con ideas fundamentales de Perricón. Y entonces, Perricone se salta a aquello que ustedes ya conocen porque lo hemos visto, porque lo discutimos en clase, porque ustedes lo ocuparon para hacer actividades, es que efectivamente él reconoce también que hay un desarrollo evolutivo que pasa por una serie de etapas, ambas mediadas por esto que estábamos conversando previamente, que son las condiciones de entrada, y que tienen que ver con una primera etapa prelenguaje, ya prelingüística, que vuelvo a tomar esta idea, es una capacidad innata. Ya sabemos que venimos equipados, como vamos a ver más adelante con Chomsky, venimos equipados para, o predispuestos, ¿cierto?, para el lenguaje, pero que requiere ciertas condiciones, ya lo vimos. Entonces, Perricone reconoce que el desarrollo del balbuceo es una capacidad innata. O sea, los bebés naturalmente balbucean. No se les enseña ni aprenden. Eso es un concepto súper importante. No se enseña a un bebé a balbucear. Los bebés naturalmente balbucean. Y ese balbuceo, eso que aquí se denomina el grueso balbuceo, que cuando ustedes van al texto habla de gorjeo, del aleo, que son el prebalbuceo, digamos, ¿cierto? Que son los ruidos, luego el aleo, donde ya empiezo a reconocer alguna estructura, y luego de frentón el balbuceo, donde podemos reconocer, ¿cierto?, sonidos cuasi vocálicos, algo que nos parece ¿cierto?, cuasi vocálicos, y que progresivamente en un desarrollo más o menos estándar se va convirtiendo en un silabeo, ¿ya? En un silabeo, donde ya podemos reconocer los sonidos consonánticos y vocálicos. Y esta condición innata en los niños y niñas, en los recién nacidos, es un prerequisito de enorme importancia para la aparición de las primeras estructuras conocidas como palabras, ¿ya? Que eso ocurre ya en un periodo lingüístico. Entonces, ahí hace, ¿cierto?, una revisión más en detalle de cada una de estas etapas. ¿Qué cosas podrían levantarse como preguntas acá? Ya tenemos la primera. Tenemos la primera pregunta que tiene que ver, ¿cierto?, voy a contestar al tiro las preguntas que están en el chat. Las primeras preguntas que tienen que ver con este texto. Ya. Entonces, aquí Maripi dice, profe, ¿en qué periodo se espera que puedan crear imágenes mentales? Antes de los 6 meses de vida.
antes de los 6 meses, tú estás trabajando, pero este juego, ¿cierto?, es propio del año, más o menos, del año de vida. Cuando ya podemos tener certeza, ¿cierto?, de que el bebé entiende que lo que está allí, ¿cierto?, no es que no esté, sino que lo estoy tapando, qué sé yo. Maylin pregunta, ¿cuál va a ser el formato de la prueba? De desarrollo. Va a tener una parte de, no sé si van a ser selección múltiple, verdadero o falso, algo por allí, pero la otra parte va a ser de desarrollo en el aula, ¿ya? En el aula. No es como que usted tenga que bajar un Word y luego tenga que subirlo, sino que yo uso los recursos que están en el aula, entonces las preguntas de desarrollo corto o largo se les van a abrir en el aula. Por eso es importante, ya, súper buenas las preguntas, a pesar de que yo dije que al final las iba a contestar. ¿La prueba estará disponible solo en el horario de clases o durante el día? No, desde el horario de clases hasta las 23 horas. Desde el horario de clases. Porque yo sé que en algunos casos, ¿cierto? Algunas trabajan, son madres de familia, etc. Por lo tanto, siempre dejo el día completo, pero considerando que el horario de clases yo lo entrego para que ustedes hagan la evaluación. ¿Cuánto tiempo tendremos? Todavía no tengo la prueba completamente montada, por lo tanto no logro estimar el tiempo, pero siempre lo multiplico por 3. Lo que tienen que saber es que en el momento en que la prueba se abre, tienen que terminar. ¿Ya? Eso sí es una condición. Por lo tanto, ¿cierto? En el momento en que la prueba se abre, usted tiene que tener claridad en que dice, ya, yo dispongo de estas 2 horas que vienen para hacer la evaluación y no la puedo poner en pausa, ¿ya? No la puedo poner en pausa, por eso se las dejo abierto todo el día. Entonces usted dice, ya, a las 9 de la noche tengo tiempo, de 9 a 11 para esta prueba, o en el horario de clases y un poquito más, yo le dejaré también para que ustedes hagan la prueba. ¿Es con tiempo? Sí, es con tiempo. ¿Ya? No es una prueba compleja, no van a ser preguntas de detalle, van a ser preguntas como la que yo acabo de formular y que ustedes ayudaron a construir. Esta de, mira, a partir de este caso, explícame esto, esto y esto otro. ¿Ya? No sé si tienen más preguntas, las pueden ir poniendo allí. Entonces, ojo, en el momento en que ustedes decidan, ahora voy a empezar la prueba, tienen que calcular. Si yo les digo, mire, el tiempo de desarrollo de esta prueba son 2 horas con 20 minutos, usted tiene que contar con esas 2 horas con 20 minutos. No es que la prueba yo le vaya a decir 2 horas 20 minutos y la prueba usted se va a tardar 4 horas. ¿Ya? No, eso sería una prueba mal calculada en su planteamiento. Pero sí, usted tiene que disponer de ese tiempo, porque esto no es bajar un Word, contestarlo y volver a subirlo. La prueba va a estar completamente montada en el aula. ¿Ya? Bien. Ese es entonces, les dejo ahí el impulso para que ustedes lean el texto de... voy a volver a compartirles la pantalla para que miremos el texto de Perricone. Lo voy a agrandar para que lo vean cómo está estructurado, si es que todavía no... Fíjense ustedes que aquí están las ideas que yo les estaba comentando, aquí está el desarrollo del balbuceo, aquí en la página 7, no, la 17, ¿ya? Y esto que está acá es lo que vimos la clase anterior, ¿ya? Fíjense ustedes que dice, voy a volver uno atrás, empieza a hablar del desarrollo fonológico. Y esto que explica Perricone ahora, lo expliqué yo la clase anterior. Fíjense ustedes que incluso hay una tablita. Existe un orden en la adquisición de los fonemas, que va desde una articulación anterior a una posterior. Por ejemplo, aparecen los primeros fonemas, la m, más tarde la j, entre otros. Fíjense ustedes, aquí está
lo que yo expliqué la vez anterior. Fíjense ustedes que ahí dice, la descripción de esta secuencia, que es natural en la adquisición de una lengua. Yo les mostré una tablita, lo único que no he hecho es subirles ese PPT, se los voy a subir porque lo subí como en modo clase. Yo les mostré una tablita de orden de aparición de los fonemas, y les decía, este es el primer grupo, y había un último grupo, un grupo 6, donde estaba la vibrante, que yo les expliqué, ¿cierto?, que vibrante era la denominación, ¿cierto?, la clasificación de la letra de acuerdo a 3 criterios: el punto de articulación, el modo de articulación, y si era sonora o sorda. Entonces yo les decía que las sonoras eran aquellas donde vibraban las cuerdas vocales. Fíjense ustedes que aquí está la misma explicación. Fíjense ustedes lo que dice. La descripción de esta secuencia, que es la secuencia de aparición, que es natural en la adquisición de una lengua, debe ser respetada por los adultos que rodean al niño, quien en su afán de hablar bien suele producir errores sistemáticos en la pronunciación de palabras, en el uso de atribuciones, en el uso de los tiempos verbales. Y esto lo conversamos en clase con unas estudiantes que se quedaron un día conversando conmigo, respecto de cuál es la utilidad de corregir a un niño. Ninguna. Ninguna. O sea, yo no puedo pretender que un niño que tiene 4 años diga perro, porque no puede. ¿Ya? No puede. Entonces, si dice pedo y la mamá se complica porque el niño dice no me cayó ahí, ¿cierto? Cuando está utilizando y está conjugando mal un verbo y trata de corregirlo, esa corrección no tiene ningún efecto ni sirve para nada más que para intimidar al niño en situaciones comunicativas. Por tanto, es súper importante que usted como educadora también lo tenga súper claro, porque va a tener que buscar entonces materiales y actividades que a los niños les permitan el desarrollo fonológico. Y entre ellas, por ejemplo, dijimos, yo se los dije muy a la pasada porque eso lo vamos a ver ahora en lo que viene después. Les dije que, por ejemplo, la rima, el uso de la rima es un elemento de fundamental importancia en este periodo. No así el trabalenguas. O sea, si yo me pusiera a trabajar con niños de 5 años con trabalenguas, ¿cierto? En el fondo no estoy generando ninguna potenciación, al contrario, estoy utilizando un recurso lingüístico que no es acorde al desarrollo de los niños. Sí, la rima, porque la conciencia de rima es fundamental para el desarrollo fonológico. Entonces, esta misma idea es la que está tomando Perricone acá. Fíjense ustedes qué dice. Por ejemplo, la adquisición de la R y de los dígrafos. Yo les expliqué que dígrafos eran la conjunción de 2 letras que forman un sonido nuevo, como cuando juntamos la C con la H y eso forma la sh, sh. Y yo les dije, la H es un fonema insonoro, es mudo. Pero cuando aparece con la C, forman un dígrafo. La doble L es un dígrafo. Y dije que dígrafo, di es 2, o ustedes lo dijeron, y grafo es letra. Entonces, 2 letras. Fíjense ustedes que las tardías, es decir, las que se adquieren más tarde, ahí está la R, esta combinación cla, cl, dr, ¿ya? Los niños no van a decir dron, van a decir don, ¿ya? La TR, los niños no van a decir tractor, van a decir tactor, tactor, no tractor, ¿ya? Entonces, todas esas combinaciones y otras combinaciones consonánticas son tardías, son de aparición tardía. Si una niña de 3 años dice que quiere un vestido dosa, en vez de rosa, dosa, el de princesa, en vez de princesa, no es bueno corregirla, no es bueno repetir su error, es bueno decir rosa y princesa para que ella vaya fijando el patrón auditivo
que con el tiempo va a imitar primero y superar después. Ahí está la clave. Ese es otro elemento que está incorporado en la prueba, por eso se lo estoy leyendo. Y esto yo lo expliqué en la clase con este ejemplo tan interesante, que no sé si lo recuerdan, cuando decía, ¿cómo te llamas? Y la niña decía, Tetesa, Tetesa. Ah, decía el adulto, te llamas Tetesa. No, decía ella, no Tetesa, Tetesa. Y yo les decía que lo que está ocurriendo allí es que hay una desarticulación todavía entre el patrón perceptivo y el patrón auditivo. O sea, perdón, entre el patrón perceptivo y el patrón productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es capaz de discriminar los sonidos y escucha Teresa. Sabe que su nombre es Teresa, no Tetesa. Pero cuando lo produce, no lo puede producir ahí. Por lo tanto, cuando a ella le dicen, ah, te llamas Tetesa, no dice ella, Teresa, pero no le sale. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que está señalando acá, que en el fondo es imposible que una niña de 3 años vaya a decir un vestido rosa de princesa, va a decir un vestido rosa de princesa. ¿Ya? Ahí está. En la actualidad, pretenden sintetizar por una mejor comprensión del tema la adquisición de lengua materna. Bueno, y ahí viene la explicación. ¿Ya? Aquí lo que hay es una serie de referencias a investigaciones que se han hecho en estas páginas 20 y 21, a explicaciones que se han hecho en el campo de la investigación sobre el tema, y lo que habla, ¿cierto?, es del desarrollo del cerebro, ¿ya? Lo que habla es del cómo el ambiente, una alimentación adecuada, fíjense ustedes, el ambiente, una alimentación adecuada, la cantidad de estímulos sensoriales que están en el entorno, van a generar, ¿cierto?, también un desarrollo cerebral que va a permitir también vincular al niño con el mundo a través del lenguaje. Hay varias investigaciones. Acá está sobre los orígenes del lenguaje, que esto no vale la pena detenerse mucho ahí. Esto sí, ya todo lo que tiene que ver con el desarrollo del bebé, muchos ejemplos. Y luego está la evolución del lenguaje infantil, que es algo que también vimos en clase muchas veces, y ahí están los periodos. El periodo prelingüístico, y va haciendo, ¿cierto?, una revisión de lo que ocurre de los 0 a los 2 meses, del 1 a los 4 meses, ahí donde están los conceptos de gorjeo y la leo o la lación. Déjenme girar las páginas que vienen para mostrarles cómo está estructurado el texto. Voy a girarlos todos para... Y ahí termina. Ya, entonces lo vuelvo a agrandar. Ya, entonces vienen, fíjense ustedes, periodo prelingüístico, el balbuceo rudimentario, el balbuceo canónico, el balbuceo mixto. Esto yo no me voy a detener en preguntar cosas exactas de esto, porque esto ya lo trabajamos en los talleres que tienen un aporte a esta evaluación. Entonces tampoco es como que me interese mucho en esta prueba explorar esta área. Luego viene la etapa lingüística, hasta ahí está la aparición, ¿cierto? Llega hasta los 3 años más o menos haciendo el análisis perricordio. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento, estas ideas que están en este PPT, que yo les acabo de mostrar, son ideas que van a ir incorporadas en la evaluación. Ahora, sobre los textos de Monfort y Juárez, el de desarrollo fonológico está en todos los PPTs que yo he trabajado en clase, ¿ya? Y acá les dejé, en este PPT, les fui dejando algunas ideas relevantes sobre el desarrollo léxico. Les voy a poner aquí, porque se los voy a subir después,
un, un título intermedio, para que sepan que ya. Lo que hace Monfort y Juárez es explorar estas 4 áreas, es decir, a ver, ¿cómo se da el desarrollo fonológico? El desarrollo morfosintáctico, que ahí no voy a meterme mucho en el tema del desarrollo morfosintáctico porque lo vamos a trabajar también muy someramente en este curso, pero sí el desarrollo semántico lo vamos a ver más en profundidad, por lo tanto yo he dejado aquí algunas ideas que tienen que ver con el desarrollo semántico, es decir, la adquisición de palabras, de léxico, el incremento léxico, y cómo este incremento léxico, ¿cierto?, está absolutamente relacionado con la interacción que tiene un niño o una niña con su entorno, con el mundo al que va denominando. Ejemplos de esto también están en un PPT que yo usé para una clase. Les voy a mostrar qué ideas están acá. Ahí. Hay una primera idea, ¿cierto?, que está en el texto de Monfort y Juárez, que voy a partir con esta, ¿ya? Que el desarrollo lexical, cuando habla de desarrollo lexical, está hablando del léxico, de las palabras, de eso está hablando. Eso es el desarrollo lexical. Monfort y Juárez señalan que el desarrollo léxico del niño, vimos cómo está en el texto de Laura Bosch, se habla de las primeras 50 palabras. Recuerden ustedes que decíamos que hay un hito, ¿cierto?, en que un niño ya maneja 50 primeras palabras, que yo les dije cuáles eran esas palabras, que eran evidentemente palabras de la vida cotidiana, la mamadera, el tete, mamá, papá, abuelita, abuelito, tata, abu, mame, tita, como le llamen a la abuelita, ¿cierto? Algunas frutas, la comida, los juguetes. Ese es el vocabulario primordial del niño durante la primera etapa y que refiere a las cosas de su entorno. Pues bien, lo que señala Monfort y Juárez es que efectivamente, ¿cierto?, este aprendizaje no se fundamenta solo, ¿cierto?, en adquirir palabras, sino que esas palabras forman parte de una estructura, que es el desarrollo sintáctico, y que no solamente son palabras sueltas a medida que el niño va creciendo, sino que son expresiones. Y yo les daba ejemplos como dame agua, ¿cierto?, etc. A esta primera explosión de las primeras palabras sigue un proceso de acercamiento a los significados de las palabras, a la autorregulación sucesiva de la extensión referencial en contextos situacionales. Por ejemplo, los niños le llaman tete al comienzo a cualquier tete, o a cualquier cosa que se parezca a un tete, ¿ya? Y yo les decía, eso es un fenómeno de sobreextensión. Yo le llamo guau guau a cualquier perro. Los niños dicen guau guau a cualquier perro, ¿ya? Le dicen chuc, chuc, a cualquier tren. Si es un tren a vapor, si es un tren eléctrico, si es un tren levitante, lo que sea, es chucu chucu. Por lo tanto, ¿cierto?, hay una primera fase donde el vocabulario está restringido en términos de que una palabra sirve para denominar distintos objetos de la misma especie. Y posterior a eso viene esta diferenciación que es propia, ¿cierto?, de los primeros 3 años de vida. Entonces, fíjense ustedes que acá hay tres grandes ideas que yo también las señalé en clase. Al principio, en el desarrollo léxico del niño, hay lo que se denomina ausencia de correspondencia. El niño puede atribuir a un referente una palabra totalmente diferente a la que suelen emplear los adultos, ¿ya? Reich, en 1976, cuenta el ejemplo de su hijo, que designó durante todo un tiempo el televisor con la expresión TV Guide.
TV Guide. ¿Saben lo que es TV Guide? ¿No? Es como en Estados Unidos la guía de televisión, que llega, es como ese librito que llegaba antiguamente con el cable, donde vienen todos los Ah, la canales, revista. la revista El Cable. Sí. Entonces, ese es el TV Guide, que era un librito que llegaba, yo creo que a esta altura ya no llega en Estados Unidos. Entonces, el niño, ¿cierto? Probablemente escuchaba que los papás decían, ¿viste el TV Guide? No sé. Y el niño le denominó al televisor TV Guide. Ese era el TV Guide para él. Entonces, fíjense ustedes que mientras se negaba a admitir que la guía de los programas podía llamarse así, o el televisor, una TV. Entonces decía, no, el papá le decía, no, Chirigay es esto, no, Chirigay eso, ¿ya? Entonces, ausencia de correspondencia. Ese es un proceso, voy a mirar el chat, más o menos natural en los niños. Yo al columpio le decía, uy, ay, qué lindo ejemplo, claro, uy, porque veía que mi hermana decía, uy, ahí está el ejemplo, te lo voy a robar, Maylin, porque está súper bueno para emplearlo en clase, ¿ya? El Wii, ¿ya? Por ejemplo, mi sobrino le decía a las grúas estas de construcción de edificios, le decía JJ, los JJ, y les decía JJ porque él veía unos monitos de un avioncito que se llamaba JJ, el avioncito que volaba, entonces veía que estas plumas se movían, y para él todas las plumas y todas las grúas eran JJ, ¿ya? Aquí tengo otro comentario, mi hermana le decía al huevo, wowo, al huevo. Y qué bonito ejemplo también. Pero luego, ¿cierto? El niño hace un uso parcial. Cuando el niño utiliza una palabra con un número de referentes inferior al léxico, a los que cubre el léxico adulto. Por ejemplo, es frecuente oír al niño utilizar la palabra caballo únicamente para referirse a su caballo de mar. Este es caballo. O sobre generalización, que esto también lo expliqué en clase, cuando un niño utiliza la misma palabra para referentes para los cuales los adultos utilizan varias. Por ejemplo, guau guau, para todos los animales de cuatro patas. ¿Ya? Entonces mi sobrino decía, ¿cuál era la palabra que ocupaba? Ocupaba siempre una palabra para referirse a cualquier tipo de vehículo. Era se me olvidó cómo era. Entonces usaba esa palabra para todo lo que se moviera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hace referencia al léxico del adulto, pues claro, el niño está construyendo su acervo léxico y lo está haciendo en la medida de las condiciones que tiene, ¿cierto?, para referirse a los objetos. Entonces, el fenómeno de sobreextensión, sí, es el mismo fenómeno. Muy bien, Constanza, súper atenta, ¿ya? Y esto también tiene que ver con un fenómeno natural. El que yo quisiera coartar el normal desarrollo léxico de un niño, siendo un adulto, ¿cierto? No tiene ningún sentido, porque los niños transitan por este proceso. Por ejemplo, en el caso, ¿cierto? En el caso que nos daba la Maylin, el concepto we, ¿cierto? We, que es lo que escuchaba su hermana hacer y que él lo asocia con el nombre del columpio, eso es un proceso que naturalmente en algún momento, me imagino Maylin, aprendiste el nombre columpio, ¿ya? Y ese nombre entonces reemplaza a este primer concepto con que se denomina esta acción. Bueno, aquí tomé una idea del texto, dice, entre 2 y 3 años el aumento del léxico progresa a un ritmo extraordinario, más aún si los niños tienen estimulación. Aquí la Maylin dice, y a mi abuela le decíamos, ¿cómo le decís niño? Porque le decíamos noni, la noni. Bueno, las abuelas tienen una variedad de nombres ahí, ¿cierto? Tita, Abu, Mame, Noni. Ya, fíjense ustedes que aquí
Entre los 2 y los 3 años se produce el mayor desarrollo léxico. Imagínense todavía si los niños están en un jardín infantil, ¿cierto? Y tienen toda la estimulación de educadora que les lee, ¿cierto? Que trabaja con ellos en términos de aprender vocabulario nuevo a partir de las lecturas, etcétera. Luis, a partir de situaciones muy indeterminadas, designadas por el niño con una sola palabra, según Lewis, a partir de situaciones muy indeterminadas, designadas por el niño con una sola palabra, como era guau guau, se llega por un fenómeno que él llama extensión, sobregeneralización, son los distintos nombres que aparecen en la literatura, a la delimitación de un campo semántico equivalente al que correspondería a la palabra de uso. ¿Qué significa esto? Significa que desde ese guau guau, que sirve para denominar cualquier, ¿cierto? Cualquier mamífero de 4 patas, se llega a la creación de este campo semántico. Guau guau puede ser un perro, puede ser una vaca, puede ser un caballo, puede ser el gato, ¿ya? A este fenómeno le llamamos también sucesivas series de oposición. Aquí hay un ejemplo. El niño ha aprendido a decir agua cada vez que tiene sed. Realmente el contenido de esta palabra corresponde a la locución. Quiero beber agua. ¿Se acuerdan que yo les dije? El niño dice agua y está diciendo mamá, papá, quien sea, dame agua, ¿cierto? Pero dice solamente agua. Un buen día le apetece leche. Dice agua. Y se enfada muchísimo cuando su madre le presenta un vaso de líquido insípido. Ya, le pidió agua, pero estaba queriendo decir leche y su mamá le dio agua. La madre intuye entonces empieza a gritar repitiendo cada vez más fuerte, agua, o incluso esa agua no. La madre intuye entonces el problema y le da leche, acompañada generalmente del consabido feedback. Toma leche, esto es leche, no es agua. A partir de entonces, el contenido de la palabra agua no es el mismo que antes y se irá modificando a medida que aparezcan otras palabras como beber, mojarse, lluvia, que son todas agua, ¿cierto? Con un esquema que podríamos presentar así. Ya les voy a mostrar el esquema y de ahí voy a ir al chat. Aquí está Profe, ya estamos en la hora, sí parece. Sí, estamos en la hora. Ahí está el esquema. Agua, fíjense ustedes, agua, leche, agua, agua, lluvia, agua. Fíjense ustedes que ahí está el esquema. Ese esquema entonces lo presenta también el texto. Ya, estamos en la hora, sí. Les voy a subir la clase y les voy a dejar entonces todas las indicaciones para la prueba, para que se preparen antes para la prueba, ¿ok? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. O sea, es como sí, creo que una pregunta. Si podía dar como un ejemplo de la pregunta que podría hacer en la prueba, como para tener como algún ejemplo de lo que va a hacer, como Ya, alguna estructura. el ejemplo que ya les dije, a ver, a partir del caso de Ginny Wild, ¿cierto? Explique la importancia de los entornos que favorecen el desarrollo lingüístico. Refiérase a lo cognitivo, a lo afectivo y a lo, ¿cuál era el otro elemento? Perceptivo, ¿ya? Y ahí ustedes usan la teoría para responder esa pregunta. Luego les puedo preguntar, ¿cómo se incrementa el léxico del niño durante los primeros 3 años de vida? Lo estábamos discutiendo recién. Y sobre el desarrollo fonológico, explique, ¿cierto?, a partir de la etapa prelingüística y lingüística, muy brevemente el desarrollo fonológico de un niño. Esas 3 cosas, así, de ese tipo. No van a hacer muchas preguntas, 3, 4 preguntas, más que eso no. ¿Les tinca si les tiro un pool de preguntas? Sí. Ya, se las voy a dejar en el aula. Ya, tipos de preguntas que podrían ir en la prueba. Entonces usted vaya viendo cuál es y de ahí yo saco. ¿Les parece? Como es la primera prueba, yo sé que tienen un poco de ansiedad, entonces voy a hacer eso. Voy a construir un pool de preguntas que en la noche o mañana ustedes puedan decir, ya, tengo cómo responder esta, a ver, esta voy a ir a chequear con qué la respondo. Ya, lo voy a hacer y no me demoro más porque sé que probablemente tienen otra clase.
Ya, listo, nos vemos entonces, me escriben cualquier cosa, un besito, chao.